más leemos la Biblia, más podemos entender los pensamientos de Dios, los deseos para con nosotros, sus sentimientos más allegados, para que, hermanos, podamos ser bendecidos. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 20. Si pueden ir haciendo sus anotaciones, pues se los voy a agradecer mucho, y también va a ser de gran bendición para ustedes en su vida. Y dice así la palabra del Señor en San Lucas capítulo 22, versículo 20. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, quiero que por favor tomen en cuenta esta porción bíblica y vamos a San Marcos capítulo 14, versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Una vez más, por favor. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Si son muy observadores, se van a dar cuenta que esta es la porción bíblica que siempre leemos cuando vamos a participar de la cena del Señor. Aleluya. Primera de Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen su lugar, por favor. Inclina tu rostro y dale gracias a Dios por estos momentos de meditación, por esos momentos de reflexión en su palabra. Agradécele y dile: Señor, cuán maravillosa eres. Es tu palabra, Señor, de tal manera que puedo darme cuenta, por medio de tu Espíritu Santo, lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, el significado que tiene tu muerte y el derramamiento de tu sangre, bendito Salvador. Abre mi entendimiento, abre, Señor, mi corazón. Estoy dispuesto a recibir toda la enseñanza para que pueda ser lleno del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Si se dan cuenta, el común denominador de estas tres porciones bíblicas, que pudimos haber tomado muchas más, el común denominador es aquí el nuevo pacto. Y el título que le hemos dado a este pequeño estudio, hermanos, se titula La sangre del nuevo pacto. Si lo pueden anotar, por favor. La sangre del nuevo pacto. Dice: y este es el nuevo pacto en mi sangre, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra pacto es algo que muchas veces utilizamos en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana, pero realmente sabemos el significado de pacto, que es realizar un pacto.
¿Cuál es la profundidad de esta palabra? Bueno, la palabra pacto, con referencia a lo que habla la Biblia, hermanos, sus orígenes en el hebreo es la palabra berit y en el griego diateque. En el hebreo berit y del griego diateque, y ambas significan pacto. Conocido también como, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es una alianza, un pacto es un testamento, y también se puede deducir como un compromiso. Alianza, testamento, compromiso. Hay dos clases de pacto: el pacto de un hombre con su igual, o de nación con nación. Estos son mutuamente considerados y consentidos, o pueden ser impuestos. Cuando dice aquí mutuamente considerados y consentidos, quiere decir que llegan a un acuerdo entre ambas partes, o pueden ser impuestos como algo que tú no quieres pero que te lo imponen, ¿ok? Es ratificado mediante juramento o por alguna prenda ante testigos. Todo esto tiene que ver con realizar un pacto entre ambas partes, entre dos personas, o como mencionamos anteriormente, puede ser incluso entre naciones. Podríamos tomar el ejemplo de lo que trata de hacer México con Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, que hasta ahorita hay situaciones de inconformidad y no se ha podido llegar a esos acuerdos, a esos compromisos, a ese pacto entre naciones. Vamos a ver, hermanos, lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, significa que es un término entre humanos, un pacto, aunque sea entre seres humanos, una vez ratificado, nadie lo puede echar atrás. Es como cuando en el ¿cómo se llama? En la Cámara de Senadores y Diputados se legislan leyes, y una vez ratificadas quedan escritas, quedan plasmadas, y nadie las puede invalidar, a menos que el mismo Senado de la República tome acuerdos entre ambas partes y lleguen a esa conclusión de que debe haber modificaciones en las leyes de la Constitución mexicana. Una vez ratificadas, es un pacto que incluso todo ciudadano mexicano debe cumplir y obedecer. Un pacto, una vez ratificado, no puede ser invalidado ni abrogado. Cuando Abraham compró el campo del heteo Efrón en Macpela, pagó el dinero en presencia de los hijos de Et como testigos. Así quedó firmemente en su poder, y de esa manera quedó ratificado que ese campo le pertenecía a Abraham, y muchos años después allí fue donde enterró a su esposa. Si nosotros lo leemos en Génesis capítulo 23, versículo 16,
podemos ratificar lo que estamos mencionando en esos momentos. Génesis 23:16 dice: entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Esas eran los pactos y compromisos que se realizaban en aquella época. Y bueno, nosotros muchas veces leemos aquí esas cifras que no son comunes para nosotros. Dice 400 ciclos de plata. Pero ¿a cuánto equivalía un ciclo en aquel tiempo? Bueno, un ciclo era 11.4 gramos. 11.4 gramos equivalía a un ciclo. Si nosotros multiplicamos los 11.4 gramos por los 400 ciclos que pagó Abraham por ese terreno, nos da un total de 4.560 gramos. Si nosotros hacemos unas pequeñas operaciones matemáticas, una regla de 3, nos da como resultado que lo que realmente pagó Abraham por ese terreno en Macpela a Efrón equivale a 4 kilos 56 gramos de plata pura. 4 kilos 56 gramos de plata pura. Si nosotros nos podemos analizar que no era metal mezclado con hierro o con otros metales, sino eran metales puros. Entonces fueron realmente 4 kilos con 56 gramos de plata pura que Abraham le pagó a este hombre para poder adquirir. Y ahí estuvieron como testigos sus hijos de este hombre. El pacto entre Jacob y Labán, otro ejemplo, ¿verdad? En Génesis capítulo 31, versículo 46, el pacto que se llevó a cabo lo podemos leer en esta parte de la Biblia. Génesis 31, versículo 46. Dice así: y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Quiere decir que cuando ellos participaron de estos alimentos, allí hicieron un pacto, ¿sí? El pacto, hermanos, que realizó Israel con los gabaonitas en Josué capítulo 9, versículos del 14 al 15. Vayamos a esa parte de la Biblia. Josué capítulo 9, versículos del 14 al 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, o sea, un pacto de paz, y celebraron con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, era un pacto de una alianza, comieron con ellos y juraron, ¿verdad?, para no tener conflicto bélico entre Israel y los de Gabaón. Pero aquí menciona en el versículo 14 que no consultaron a Jehová, y lo que habían hecho los gabaonitas es que engañaron a Israel, porque Josué no consultó a Dios preguntando si debían hacer este pacto de alianza con esta nación
y posteriormente tuvieron problemas en el que Gabaón tuvo guerra con otras naciones, y como Israel había hecho pacto con ellos, Israel obligadamente tuvo que intervenir en la guerra para defender a los gabaonitas. Y no se podían retractar porque era una alianza, un pacto entre naciones. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de lo que implica realizar un pacto? El pacto matrimonial. Cuando dos personas están ante un juez de lo civil, ambas personas les leen sus obligaciones, sus derechos, y hacen un pacto, una alianza de amor eterno allí. Podríamos decir, hasta que la muerte los separe. Y se prometen amor, se prometen protegerse el uno al otro en las buenas y en las malas. Pero ese pacto, hermanos, es roto a cada instante, a cada momento, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían los antiguos para llevar a cabo este pacto? Comer juntos era en la antigüedad, y sigue siendo considerado en Oriente, como un pacto por el que los comensales se obligan mutuamente, se comprometen. Cuando un monarca, un patriarca va a entregar a su hija, invitan a la familia del joven a comer, participan de los alimentos y a través de los alimentos hacen esa alianza. El pacto de sal mencionada en 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, es el sello de un pacto. 2 de Crónicas. Capítulo 13, versículo 5. Dice así: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? O sea que en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, tanto en los países paganos como en el pueblo de Dios, para poder llevar a cabo un pacto comían sal. Por eso dice aquí: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces también utilizaban la sal para realizar este tipo de alianzas, de pactos, de compromisos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la antigüedad, para poder comprar ciertas cosas, la sal tenía mucho valor. Los pueblos que tenían sal incluso comerciaban. Cuando Israel, hermanos, fue destruida por Babilonia, y después el rey Artajerjes dio la orden para reconstruir en los tiempos de Esdras y de Nehemías, estos dos sacerdotes del pueblo de Dios que regresaron a Israel con cierta cantidad de gente en diferentes tiempos. El rey Artajerjes les dio muchas riquezas, muchos bienes, dinero en oro y plata, en talentos. Un talento equivale a 34 kilogramos de plata o de oro. Un talento, y les daban no sé cuántos cientos de talentos en oro y plata. Entonces venían cargando oro puro, plata pura, y también dice gran cantidad de sal sin medida. Y de ahí viene la palabra salario. La palabra salario viene de ese término de sal. La sal era muy valiosa en los tiempos bíblicos. Entonces los pactos
hechos por Dios son de un orden diferente. Acabamos de hablar de los pactos del ser humano entre personas comunes, entre naciones, pero los pactos de Dios están por encima de los pactos del hombre. Y vamos a estudiar un poquito sobre cuáles son esos pactos que Dios hace con el ser humano. Aquí la diferencia es que entre el ser humano, seres humanos son los que hacen ese tipo de compromisos entre congéneres, ¿verdad? Pero la diferencia entre lo primero y lo segundo es que Dios no acepta el pacto del hombre, sino es Dios el que establece el pacto con el ser humano. No es el hombre que diga yo voy a hacer un pacto con Dios, sino es Dios el que establece los pactos con el ser humano para decirle cómo son las medidas, las leyes, los mandamientos, los estatutos que debe seguir para que pueda cumplir con cada uno de ellos. Entonces los pactos de Dios son propuestos soberanamente a los hombres. Cuando dice soberanamente, que cuando Dios establece un pacto no hay quien lo invalide. Amén. Dios hizo un pacto a Noé, que no volvería a destruir el mundo con un diluvio. Como prenda de este pacto, como una señal pues de este pacto, Él, el Dios eterno, puso su arco en las nubes. Amén, gloria a Dios. ¿De cuál arco estamos hablando? De ese arco, hermanos, que aparece, que son los 7 colores en los que se descompone la luz natural del sol. Cuando atraviesa una cortina de atmósfera húmeda, cuando está lloviendo, ustedes pueden ver que aquí está cayendo el agua, el sol está aquí, y cuando los rayos del sol atraviesan, ¿cómo se llama? Las gotas de agua, hermanos, la luz blanca se descompone en el arco de Dios. Gloria a Dios. 7 colores, no 6 como hablan la comunidad lésbico gay, son 7 colores. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 17. Y leamos detenidamente lo que nos dice la Escritura. Mas vosotros, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi, a ver fuerte, mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, como una promesa. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y cada vez que vamos ese arco, hermanos, que aparece, es el pacto de Dios en el que Él, a través de eso que nosotros podemos contemplar, esa maravilla de la creación, hermanos, podemos decir: gracias, Señor, porque tú me estás diciendo que no romperás tu pacto. Aleluya. Y sucederá, versículo 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, no de otro, sino el mío,
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Esos son los pactos de Dios, hermanos. Entonces tú, cada vez que puedes ver esa maravilla de la naturaleza, hermanos, sabes perfectamente que Dios nos está recordando a través de ese arco. Su arco, dice la Escritura, que Él jamás volverá a destruir la tierra con agua. Este pacto tenía la forma de promesa incondicional. Este mismo carácter tenía también el pacto de Dios con Abraham. Número 1, con respecto a su posteridad natural, que Dios le hace una promesa, y una promesa se establece a través de un pacto. En Génesis capítulo 15, versículos del 4 al 6. Por eso les dije, hermanos, que no cerraran sus Biblias, porque la vamos a estar ocupando continuamente. Génesis 15, del versículo 4 al 6, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Amén, amén. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aleluya, gloria a Que Dios. si tú lees en Hebreos capítulo 11, donde habla de los hombres de fe, habla precisamente que porque Abraham le creyó a Dios, dice en el libro de los Hebreos, le fue contado como hombre justo. Amén. Amén. Justo delante de Dios porque le creyó a Dios, y Dios cumplió su promesa, porque Dios le había dicho desde un principio: de ti saldrán multitudes, naciones serán bendecidas a través de tu descendencia. Pero ya era un hombre de 100 años y no tenía hijos, y su mujer de 90, y ya había pasado el tiempo de procreación en la vida de Sara. Pero ¿hay algo imposible para Dios? Este pacto, hermanos, no fue establecido para el pueblo de hoy, porque una mujer de 90 años no puede tener hijos. Es científicamente imposible, aunque Dios lo podría hacer posible, Amén, amén. porque para Él no hay nada imposible. Aleluya. Pero esta promesa fue única y exclusivamente para Abraham y su esposa, para que hubiera prole, para que hubiera descendencia de parte de Dios en la vida de Abraham. Amén. Amén. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y después, con respecto a su simiente, Cristo vendría, ¿verdad? Ahora, no tan solo, hermanos, Dios hizo el pacto con Abraham en esta cuestión de darle descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar, sino que también le dijo que de su simiente, de su descendencia, vendría el Salvador. Aleluya. Aleluya. Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18. Génesis 22. Amén. Amén, amén. Versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré,
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bendito sea el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Por cuanto Abraham obedeció a Dios. Y dice que a través del pueblo de Israel todas las naciones serían bendecidas. Por eso es tan importante que tú, como pueblo del Señor, como pueblo gentil, pero redimido por medio de la sangre de Cristo, Amén, amén, gloria a Dios. bendigas al pueblo de Israel. Amén, amén. Porque cuando tú bendices a Israel, Dios te bendice a ti. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. También le dio el pacto de la circuncisión. No tan solo le prometió multiplicar su descendencia, sino que también le estableció un pacto, hermanos, de carne. Y se encuentra en Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 14. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. ¿Cómo dice? Entre mí y vosotros, o sea, entre mí y ustedes. Y tu descendencia después de ti, o sea, de generación en generación, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Hasta dónde dijimos? Hasta el 14. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, en el pueblo de Israel se establece este pacto en la carne, en el que el pueblo de Israel, todo niño nacido a los 8 días de nacido, debía ser circuncidado. ¿Por qué a los 8 días? Bueno, esta es una de las cápsulas científicas de la Biblia. Se ha descubierto científicamente que un niño antes de los 8 días no produce una vitamina que se conoce como la vitamina K, que es la que produce la coagulación de la sangre. Si un niño era circuncidado antes de los 8 días, ese niño podía morir con una hemorragia. Pero Dios establece, y está descubierto científicamente por la medicina, que a los 8 días el niño produce esa vitamina, y es por eso que Dios estableció exactamente a los 8 días el niño ser circuncidado, porque de esa manera no sufriría una hemorragia y morir desangrado. Glorificamos el nombre del Señor, hermanos. Bendecimos su nombre. Bendito es Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Abraham y a toda la descendencia de Israel: a los 8 días circuncidarás a tus recién nacidos? Porque Dios sabía perfectamente que a los 8 días ya ese niño había producido la vitamina K, y por lo tanto había coagulación en su sangre. Esas son las cápsulas científicas de la Biblia. Esa es la maravilla de Dios, hermanos. Esa es la grandeza de Dios. Bendito sea el Señor. Amén, amén, gloria A su Dios. nombre, Gloria. gloria. Aleluya. Amén, amén. En Hechos capítulo 7, versículo 8,
los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles están después de los 4 evangelios. Capítulo 7, versículo 8, dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. O sea, porque Dios le había dicho: de generación en generación lo harás, porque este es mi pacto entre mí y ustedes, de que esta señal llevarán, de que yo he hecho un pacto con este pueblo. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 4, versículo 11. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque también se los voy a leer en el lenguaje sencillo. Romanos 4, 11. Dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora, si nosotros leemos en esta versión, como que no nos queda muy claro, pero vamos a leer lo que dice en lenguaje sencillo para que tú puedas entender con mayor claridad. Romanos 4:11 dice: en realidad, pongan atención, en realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, incluyéndonos a nosotros. Amén. Aunque no estén circuncidados. Gloria a Dios. Nosotros no nos circuncidamos porque no somos judíos. Pero ese pacto, hermanos, que nosotros hemos establecido con Dios, ya no es a través de la circuncisión, sino es a través del pacto de la sangre maravillosa de Cristo. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. El pacto con los hijos de Israel era condicional. Es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham era incondicional, pero cuando Dios hizo el pacto con Israel, ese sí era condicional, o sea, de la descendencia de Abraham. Es decir, este pacto era bajo ciertas restricciones. Dios afirmó a Israel que Él sería el Dios de ellos bajo la condición de que ellos observaran sus leyes. Yo voy a ser su Dios, pero pongo estos condicionamientos. ¿Cuáles son esos condicionamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la mujer de tu prójimo, dice la Biblia. Y muchas cosas más. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 13 al 23. Deuteronomio 14, versículos 13 al 23, dice, pongan atención: el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. O sea, el pueblo de Israel no podrá consumir de este tipo de animales, porque Dios los considera inmundos.
toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vean aquí cómo Dios establece, hermanos, los pactos de diezmar el pueblo de Israel para poder de esa manera recibir la bendición de Dios. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 23. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es un pacto condicionado. Dios establece normas, estatutos, leyes que debían cumplir. El pacto de la señal del sábado. Éxodo 31, 16. Dice: guardarán pues el día de reposo. El día de reposo equivale a sábado. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, para siempre. Si querían ser bendecidos por Dios, tenían que ser obedientes a sus leyes. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios, hermanos? Pero Dios siempre establece condiciones. Tú también estableces pactos con tu familia, con tus hijos. Le dices: el próximo año, si te portas bien, te compro la bicicleta, pero quiero ver tus buenas calificaciones y tu buen comportamiento. No es lo mismo con Dios, hermanos. Dios te quiere bendecir. Dios quiere tener una relación muy estrecha contigo, pero Él quiere ver tu obediencia. Deuteronomio 29, versículo 9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vean qué tan importante es, hermanos, porque hay aquí bendición de parte de Dios para su pueblo. Y hay cosas que Dios estableció como un pacto únicamente con el pueblo de Israel. Pero hay cosas que también están en el Antiguo Testamento, como por ejemplo esta parte de la Biblia, en la que Dios también nos las confiere a nosotros como su pueblo, como su iglesia. Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto, o sea, obediencia a su palabra, amén, y las pondréis, no solamente las guardaréis y las retendréis acá, sino dice: y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Gloria al Señor. Siempre que ponemos a Dios en primer lugar, que lo tomamos a Él en cuenta, Él nos bendice, Él nos guarda, incluso de los que muchas veces nos quieren hasta estafar. ¿Sí se acuerdan del testimonio que les di la semana pasada, verdad? De la situación que vivimos y que trajo consecuencias trágicas a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque no consultamos a Dios. Porque a veces, hermanos, dicen: ay, ¿cómo hasta para salir a buscar un trabajo
tengo que pedirle a Dios. Pues sí, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Amén, gloria a Dios. Cuando tú vas en la dirección de Dios, Él te guía y Él te dice, aquí no, porque aquí te van a tratar mal, aquí no te conviene, yo te quiero dar algo mejor. Por eso es que sales a buscar trabajo y no encuentras, porque no es el tiempo en el que Él te quiere dar ese trabajo, porque Él está esperando que venga lo que Él realmente quiere para ti, y eso es lo mejor. Amén, amén. Las jóvenes, los jóvenes, esperar en Dios pidiendo su dirección. Señor, yo sé cuándo tú me vas a dar mi compañero, yo sé cuándo tú me vas a dar mi compañera. No quiero yo escoger deliberadamente, porque me voy a equivocar y me voy a dejar guiar solamente por lo que ven mis ojos, pero tú ves el corazón. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso nosotros como padres tenemos que estar orando siempre: Señor, ayuda a nuestros Amén, hijos, amén. guíalos en tu camino. En su tiempo Él dará lo mejor, cuando nosotros sabemos esperar en Él. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Amén. El pacto de Jehová con David, hermanos. Se promete un trono eterno a su posteridad. Salmo 89, del versículos 20 al 36. Bendito sea su santo nombre. Amén, gloria a Dios. Quiero que pongan mucha atención aquí, hermanos. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. Vean cómo Dios mismo aquí establece, dice: no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Los profetas anuncian un nuevo pacto de regeneración que contrasta con el Sinaí. Si nosotros nos vamos a Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vamos a ver qué nos dice ahí. Jeremías capítulo 31. Amén. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. No fue Dios, fue el pueblo de Israel el que invalidó el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ciertamente, esta palabra de Dios todavía no se cumple, porque el pueblo de Israel es un pueblo que todavía vive bajo el pacto de la ley mosaica, aunque muchos judíos esparcidos por todo el mundo la han dejado de practicar. Pero los judíos ortodoxos de alguna manera están esperando, ¿verdad?, que llegue el momento en que se restablezca y se construya el tercer templo para poder volver a oficiar los sacrificios que se acostumbraban en los tiempos bíblicos. Llegará el tiempo en que Israel, como dice aquí la Escritura, creerá en la palabra de Dios y se volverán a aquel Mesías, aquel Jesús, aquel Cristo que ellos despreciaron. Dice que no habrá ninguno que les enseñe, sino que desde el más grande hasta el más pequeño sabrán que su Mesías se llama Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá esto, hermanos? Cuando Cristo venga por su iglesia y ellos padezcan la gran tribulación durante 7 años, y después de esos 7 años venga el Señor y lo verán, y entonces se arrepentirán, creerán en Él, y se cumplirá esta palabra en el que todo Israel dice, y entonces todo Israel será salvo. Bendito sea el Señor. Aunque este pacto también está destinado a todas las naciones. Si ustedes leen, ¿verdad?, Mateo 28, versículos 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, este pacto, hermanos, que Dios dio para el pueblo de Israel como su pueblo, y que no creyeron en Él, pero que creerán en Él en un futuro no muy lejano, nosotros ahorita tenemos esa bendición de ese pacto, por lo que dice aquí la Escritura. Y entonces el Señor Jesús mandó a sus discípulos y a los apóstoles, dice: vayan y prediquen a todas las naciones, y a todos los que crean en mi nombre, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La relación, hermanos, entre la iglesia y el nuevo pacto requiere de una atención más especial. Hemos venido hablando del pacto que Dios estableció con Abraham y con su descendencia, y cuáles fueron esas pautas que Dios marcó para que el pueblo de Israel las siguiera, las obedeciera. Pero Dios, hermanos, ha establecido un pacto con nosotros, no porque haya sido establecido y porque solamente lo diga en el Nuevo Testamento, sino porque ya había sido escrito desde el Antiguo Testamento. El nuevo pacto es un pacto incondicional. Es el pacto que Jesucristo estableció con su iglesia, que Dios prometió incluso también a la casa de Judá y de Israel.
Lo que nosotros acabamos de leer aquí en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, también se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12. Y dice aquí, hermanos, la epístola. Si nos pueden prender la luz, hermanos, para que se vean, ya se oscureció. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Y es ese pacto que Dios ha establecido con nosotros, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí el escritor, hermanos, que escribió la epístola a los hebreos, esta carta a los hebreos, tomó en cuenta lo que dijo Jeremías en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Vuelvo a reiterar, esta situación con Israel todavía no se ha cumplido, pero queda poco tiempo para que se cumpla al pie de la letra. El fundamento para esto fue establecido en la cruz, porque Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Pero dice San Juan capítulo 1, versículo 12: a lo suyo vino, o sea, a los judíos, a los israelíes, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a nosotros, como gentiles, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el pacto que Dios ha establecido, Él y directamente con cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Amén, amén, aleluya. No porque hayamos sido buenos, ni porque nos lo hayamos ganado por buenas obras, sino por su misericordia, por medio de Cristo Jesús, a través de la sangre que Él derramó en la cruz. El nuevo pacto se encuentra en Mateo 26, versículo 28. ¿Qué dice, hermanos? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿A través de qué se ha establecido ese pacto? A ver, a través de su sangre, ¿sí? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, cuando dice que por muchos es derramada, quiere decir que aunque tú no estuviste presente allí cuando Jesús estaba dando su vida en la cruz y derramaba su sangre, el hecho de que tú ibas a existir un día y ibas a nacer como una persona en este planeta, te hacía culpable. ¿No dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni uno? Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y a mí por qué me culpan de algo que yo ni siquiera estuve ahí cuando ocurrió? Entonces, podríamos decir que solamente Jesús murió por los que vivieron en ese tiempo y los de ahora no. ¿Cómo te sentirías tú que solamente los que vivieron en esa época y pudieron ver a Jesús
derramando su sangre en la cruz y creyeron en Él, pudiesen ser salvos. Y tú, porque no estuviste ahí, ni siquiera, había memoria de que tú algún día ibas a existir en este mundo, pudieses tener la esperanza de ser salvo. ¿Sí entiendes esto, hermano? ¿Sí entienden esto, hermanos? Entonces, ese pacto, por eso dice la Biblia, es pacto perpetuo, de generación en generación. Aún los que no han nacido, que están en el vientre de su madre y Dios ya los escogió, ellos creerán porque Dios ya los había tomado en cuenta para creer en su palabra. Miren, les voy a decir algo. De la familia de mi madre, solamente la única que creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de su familia fue ella. Nadie más ha creído. Sus hermanos, sus hermanas, aunque se les ha predicado la palabra, ninguno ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Todos han muerto en esa condición de condenación y nos causa mucha tristeza. Solamente ella, esa ancianita que ustedes ven allá atrás, es la única de su familia que creyó en el Señor Jesucristo. Es la única. De toda su familia, Dios dijo: tú me perteneces, tú eres mía. Aleluya, gloria a Dios. Entre toda tu familia, tú estás aquí. Y Dios dijo: tú eres mío, tú eres mía, tú me perteneces. Gloria a Dios. Pero eso también depende de ti, porque Dios te ha traído a este lugar para que escuches su palabra y para que te arrepientas y para que creas que Él es el Hijo de Dios, el que es el Salvador del mundo. Pero Dios no te va a obligar a nada que tú no quieras. Él simplemente te hace la invitación para que participes del nuevo pacto. Cada vez que tú participas de la cena del Señor, de la cena pascual, estás haciendo memoria de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario hace un poco más de 2000 años. Por esos pecados que Él pagó, que tú merecías, pero que Él los llevó, Él los pagó en tu lugar. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es el nuevo pacto en mi sangre. Dios ha establecido un compromiso en el que por medio de su sangre no hay condenación en cada uno de nosotros, que hemos sido rociados, dice la Escritura, con la sangre de la aspersión. Él es el mediador del nuevo pacto, Hebreos 9:15. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Para que tú lo puedas entender mejor, te lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto, y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios, o sea, tú y yo,
recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. ¿Sí te quedó más claro? Amén, aleluya. Y Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero esto también de alguna manera tiene que ver, pero es Hebreos capítulo 12 versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, aquí está, que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada. Esa sangre, hermanos, que de una manera maravillosa, espiritual, está sobre nosotros, y el Padre ve la sangre de su Hijo en nosotros. Por eso es que tú y yo no hemos sido consumidos. Por eso es que Dios ve en nosotros y derrama su misericordia. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Aunque la concertación del nuevo pacto con Judá e Israel, como ya lo dijimos antes, aún no se cumple, sino que se cumplirá en un futuro no lejano. La gracia soberana está en vigor. ¿Qué dije? La gracia soberana está en vigor. Dios mismo establecerá las bases para poder ser parte de ella, donde Jesús es el mediador. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 10, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es maravilloso. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, o sea, tú y yo, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No está hablando de la iglesia de Roma instituida, hermanos, la iglesia católica apostólica romana, sino a la iglesia cristiana que era perseguida en aquel tiempo en Roma. De esa iglesia está hablando el apóstol Pablo. Amén. Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mirá, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El ser partícipes del nuevo pacto en la sangre de Cristo, hermanos, el ser partícipes del nuevo pacto, cada vez que tú participas de la Santa Cena, nos identifica como redimidos por su gracia, perdonados por medio de Cristo, limpios por su sangre, herederos de sus promesas eternas. ¿Se escucharon bien? Nos identifica. Tú tienes una identidad como cristiano, como hijo de Dios. Y tenemos el sello del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya.
que somos escogidos de Dios, hijos de Dios, Gloria a Dios. redimidos por su gracia. A ver, díganlo todos. Redimidos por su gracia, Amén, aleluya. perdonados por medio de Cristo. Amén. Amén. Limpios por su sangre, herederos de sus promesas pasajeras, eternas. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Quiero que anoten por favor estas porciones bíblicas y con eso terminamos. Romanos 8:17. Dice, y si hijos, está hablando de su iglesia, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos está diciendo que el cristiano padece por la causa de Cristo. Sufre persecución, sufre angustias, problemas, necesidades, pero hermanos, en Cristo todo lo podemos, porque Él Amén. nos fortalece. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que nos espera después de esto? Que juntamente con Él seamos glorificados. Él nos dará cuerpos glorificados, así como Él se levantó con un cuerpo glorificado, eterno, sólido, de carne y hueso. Gloria a Dios. Él nos dará esos cuerpos sólidos, glorificados, que tendrán propiedades, Gloria a Dios. como las propiedades que tiene el cuerpo de Jesucristo hasta el día de hoy, y que Él está en carne y hueso en la presencia del Padre. Amén, Eso lo debes tener en cuenta, eso no lo debes olvidar. Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Qué maravilloso. Y herederos según la promesa. Lo voy a volver a leer. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué promesas, hermanos? Maravillosas. Que también somos hijos de Abraham en el ámbito espiritual. El pueblo de Israel son hijos de Abraham en la carne, pero nosotros, por medio de la promesa, somos herederos y mejor que ellos. Y eso no lo debes olvidar. Y cuando digo mejor que ellos, no significa que Dios los esté menospreciando, sino que nosotros en Cristo Jesús también somos hijos de Abraham, porque Jesucristo, hermanos, era de la descendencia de Abraham, del linaje de Abraham. Y si la palabra del Señor nos dice, y si hijos, también herederos según la promesa. ¿Somos hijos de Dios? Gloria al Señor. Efesios 3:6. Efesios está después de Gálatas, hermanos. Dice que los gentiles son coherederos, o sea, nosotros, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitamos leer en la Biblia para que tú te cerciores y ratifiques que la palabra de Dios, esto que Dios está diciendo aquí, Él es que ha hecho un pacto contigo y conmigo, y estas palabras se cumplen en cada uno de nosotros por el simple hecho de haber creído en Él? Aleluya. Tito capítulo 3 versículo 7.
¿Qué dice? Tito capítulo 3 versículo 7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo voy a volver a leer. Para que justificados por su gracia, o sea, no por tus buenas obras, sino por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es el requisito que una persona tiene que cumplir para poder heredar la herencia de sus padres? El que sea, a ver, díganlo fuerte por favor. ¿Qué tiene que ser hijo? ¿O tú le heredarías a alguien que no es tu hijo tu herencia? Si alguien tiene por ahí una fortuna de miles de millones en el banco, bienes y raíces, una empresa, ¿se la heredarías a un extraño? ¿A quién se la heredarías? A tus hijos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Vuélvanlo a leer, por favor. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quiénes son los que por medio de ese nuevo pacto alcanzan esta promesa de esa herencia? ¿Quiénes? Nosotros. Gloria al Señor. Por eso glorifica al Señor y dile: gracias, mi Dios. Bendito sea tu santo nombre. Y por último, Santiago capítulo 2 versículo 5. Se los voy a leer en la versión Reina Valera y después se las leeré en el lenguaje sencillo. Nuevamente, Santiago capítulo 2 versículo 5 dice: hermanos míos amados, ¿qué somos? Hermanos muy amados de Dios. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Oye, eres hijo de un rey. Gloria a Dios. Eres la hija de un rey. Bendito sea Dios. Y por tanto, somos herederos del reino. Gloria a Dios. ¿Ustedes han oído hablar de los monarcas europeos? De la reina Isabel de Inglaterra, de sus hijos cuando heredan la corona y reciben todos los bienes y el poder y los títulos de nobleza. Bueno, eso que ellos heredan es basura en comparación de lo que Dios nos está dando. Porque su reino, dice, no es de este mundo. Su reino está allá arriba. Y yo quiero estar allá cuando Él me llame por mi nombre y me diga: venid, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, preparado desde antes de la fundación del mundo, y me postre delante de Él y lo adore y me ponga mi corona. La corona de justicia. La corona, hermanos, que aquí tú de alguna manera Dios te la ha otorgado por su misericordia. Amén. Gloria al Señor. Ahora, quiero leerla en el lenguaje sencillo. Y con esto terminamos. Dice así: escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea verdadera riqueza. Y
para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Amén, amén, gloria a Dios. Podríamos decir que está hablando de manera literal, porque una vez Jesús le hizo la invitación a un rico, a un joven rico, le dijo: solamente te falta algo, vende tus riquezas y ve y repártela a los pobres. Y él, amando más sus riquezas, se fue triste y no dijo nada. Y Jesús dijo: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Quizá tú y yo no podamos tener las riquezas que tienen otras personas, pero tenemos una mayor riqueza. Y esa, Amén, gloria a Dios. Dios no te la tiene reservada aquí en la tierra. Tu herencia está allá Amén, y gloria te a está Dios. esperando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos esperan esa herencia? Amén, amén. ¿Cuántos van a alcanzar esa herencia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos tienen confianza en esa herencia que Dios ha prometido para su pueblo? No importa que aquí en la tierra vivas de una manera sencilla, humilde, pero allá Dios te recompensará por tu fidelidad a Él Gloria a Dios, con aleluya. grandes bendiciones. Bendito sea Dios, aleluya. Dice Él: es necesario que yo me vaya, y si me fuere, dice, os iré a preparar lugares para cada uno de ustedes. Y si os prepararé esos lugares, dice, vendré otra vez y los llevaré para que allá en esos lugares donde yo les he preparado, ustedes vivan conmigo. Amén, gloria a Dios. Ponte de pie. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, bendita, gloriosa, maravillosa, digna de ser recibida por todos, establecida desde antes de la fundación del mundo, para bendición a todos aquellos que creen en tu palabra y en tu nombre, Señor. Dios de la gloria, que este mensaje sea de bendición y sea de reflexión para cada uno de nosotros. Que ese pacto, ese nuevo pacto que tú estableciste hace 2000 años atrás, sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente hasta que estemos allá contigo en el reino de los cielos. Porque tú dijiste: de cierto os digo que de ahora en adelante no volveré a tomar esta copa con ustedes hasta que ustedes estén conmigo en la presencia de mi Padre. Quiere decir que allá también tomaremos la Santa Cena con Jesucristo, recordando lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Bendito seas, oh Dios, glorioso y maravilloso. Amén.